Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Hoy vamos a comenzar con el módulo 12 del paper 10, que se titula Temas y problemas del barroco español. Después del Renacimiento llega el periodo barroco, que tarda un poco a llegar a España, como es costumbre en todos los movimientos literarios. Se caracteriza por la producción literaria que es un poco diferente de la renacentista, ya que carece de la idealización prevalente en el Renacimiento, pero también aumenta el énfasis sobre la realidad amarga de la sociedad. Cuando murió Felipe II en 1528, España ya tenía un gran imperio y poseía mucha riqueza, pero habían comenzado a aparecer brechas en el imperio español. Además, los monarcas que sucedieron a Felipe II no querían mantener el Estado o tratar con políticos extranjeros, como por ejemplo con el cardenal Richelieu de Francia. El imperio español ha adquirido gran riqueza y mucha importancia política durante el reinado de los reyes católicos. Su nieto Carlos I y el ya fallecido emperador Felipe II hicieron España un gran imperio. El ejército español tuvo éxito en sus campañas y el pueblo español creía en la religiosidad de su desempeño y su destino. Pero esta ideología del pueblo, que justificaba las campañas políticas del imperio, se deshizo a finales del siglo XVI. La riqueza dorada que ahorró el imperio inundó el mercado, pero resultó en inflación. El pueblo español, en los últimos estertores de la economía, ya no sentía el mismo orgullo de su monarca y del ejército. Los enemigos del imperio aprovecharon de la situación y ocuparon los territorios españoles que no podía defender. Dice Roca Franquesa que había varios casos en la caída del imperio, y cito así: la desproporción entre la potencia militar y económica, la expulsión de los moriscos, que si como medida política pudo ser defendible, en el aspecto económico fue fatal para la industria y la agricultura. Las condiciones internas que culminan en la sublevación de Portugal, en el intento separatista de Cataluña y en los brotes subversivos de Nápoles y Sicilia. La coalición contra España de los estados luteranos, fomentada casi siempre por Inglaterra y Francia, la desidia de los monarcas, la incomprensión de los ministros, el relajamiento, la prodigalidad y el lujo de las altas clases, en violento contraste con la depauperación y miseria del bajo pueblo. Aludimos a estas causas porque es muy difícil separar la política de la literatura. No se puede negar la importancia que tiene aquella sobre la literatura de la época, como dicen los seguidores de las escuelas deterministas. Pero hay causas internas en la sociedad que hacen que la literatura de una época no se quede igual que como era antes. En este caso, la literatura barroca mantenía las partes integrantes renacentistas, pero en su mayor parte tomó una dirección totalmente
opuesta. Vamos a hablar del siglo XVII, del barroco. El barroco, un adjetivo que se aplica a este siglo, especialmente para su producción literaria, hay que entenderlo como que las tendencias barrocas estaban presentes también en los siglos anteriores y que es imperativo entender que las tendencias barrocas estaban presentes también en los siglos anteriores y que el siglo XVII no fue específicamente un siglo de impronta barroca, y resaltamos barroca como símbolo del espíritu humano de este símbolo. Por eso lo llamamos el siglo barroco. No hay lugar específico en la temporalidad donde te empiece uno y otro termine. No podemos encajar ni a Cervantes ni a Lope de Vega entre las definiciones de ambos movimientos, ya que están situados entre las dos vertientes. El término barroco se utilizó por primera vez para denominar a las artes plásticas como la arquitectura y la escultura, especialmente en los países occidentales de la Europa del siglo XVII y parte del XVIII. Había muchas variaciones, desde el fantástico desenfreno ornamental, de churriguerismo, hasta las gracias mórbidas del rococó. Más tarde, el sentido del barroco se extendió también a la música, poesía y también a la filosofía. El proceso de calificar como barroca la producción literaria de la época es muy reciente, ya que este término se suele utilizar para unas características específicas que, según las circunstancias, se han mantenido durante toda la historia, como hemos mencionado antes, pero que tuvieron especial relieve durante el siglo XVII. Y es por esta razón que lo llamamos el barroco. Así, dice Roca Franquesa, tenemos tres acepciones del barroco. Primera, las artes plásticas, que incluyen la escultura, la arquitectura y la pintura. Segundo, las manifestaciones espirituales de la época. Y tercero, el barroco también es una constante histórica. Y este es el tercer punto. Es decir, cada época de clasicismo es seguida por un periodo de anticlasicismo que le da libertad contra las normas creadas previamente. Y en este caso es el barroco, el cual es el periodo de anticlasicismo. Esto ha ocurrido durante toda la historia, pero se destaca más en esta época del siglo XVII. Vamos a hablar un poco sobre las características del barroco en la literatura. En las características de la literatura barroca son casi la antítesis de lo clásico de la literatura renacentista. El lineal del Renacimiento es lo opuesto al pintoresco del barroco. La superficialidad del primero frente a la profundidad del segundo. La forma cerrada del Renacimiento versus la forma abierta del barroco. La unidad opuesta a la pluralidad y la claridad frente a la confusión. Hay una inversión de ideas en el barroco.
El espectador o el lector gana en importancia más que el arte. En las artes se desnaturalizan las formas para anular lo sustancial. La literatura también experimenta con esta inversión de perspectivas. Y la resultante paradoja del barroco es, y cito así, que engendra la peculiar fatiga en la lectura de los textos barrocos, su morosidad, su esencial falta de influencia intelectual, lírica o narrativa. Ahora vamos a centrarnos en el culturalismo y el conceptismo. En la producción literaria, el barroco nos presenta dos modalidades, el conceptismo y el culteranismo. El primero juega con ideas, mientras que el segundo juega con formas. Los dos se entrecruzan todo el tiempo en la búsqueda de la metáfora adecuada y la expresión insólita. Hay algunos que dicen que el culteranismo prefiere el verso, mientras que el conceptismo prefiere la prosa. Pero no es verdad, porque los seguidores del culteranismo también utilizan la prosa y viceversa. La diferencia más adecuada entre los dos se establece en el campo teológico. Y cito de nuevo, en tal caso, el culteranismo tendría una finalidad primordial y casi exclusivamente estética. El conceptismo perseguiría un fin práctico, ético, docente. Geográficamente, el conceptismo nace y se desarrolla en las zonas pobres de Castilla y Aragón. Por otra parte, el culteranismo nace y se desarrolla en la opulenta región andaluza. Vamos a centrarnos en el culteranismo. El inventor de la palabra culteranismo, o mejor dicho, quien la utilizó por primera vez, fue el humanista Bartolomé Jiménez Patón. Y también Lope de Vega lo mencionó en sus versos. Luis de Góngora, por su parte, el gran poeta, es caracterizado como su representante español y por eso también es llamado gongorismo. Se corresponde cronológicamente con otros movimientos europeos similares, como por ejemplo el marinismo en Italia, el eufemismo en Inglaterra o el preciosismo en Francia. Vamos a hablar sobre la poesía. La literatura renacentista era realista y también idealista al mismo tiempo, pero estaba ornamentada con un realismo sano y alegre. El realismo del siglo XVII, por su parte, es muy triste y agrio. El idealismo llegó a su apogeo con la expresión mística del espíritu humano. Pero en el barroco, aunque se siguen las publicaciones de los libros místicos, fueron regalados ahora a un campo teórico. El idealismo llegó a su apogeo con la expresión mística del espíritu humano. Pero en el barroco, aunque se siguen las publicaciones de los libros místicos, estos fueron relegados ahora a un campo teológico moral. La lírica se perdió en su equilibrio, fruto del Renacimiento. La mezcla perfecta de forma y contenido ha desaparecido ahora. Algunos, los culteranos, pretendían seguir la forma y los conceptistas el contenido, pero nunca llegaban a la pureza más bella de la época anterior. El espíritu renacentista lo vemos en muchos poetas y muchos escritores al margen, pero
solo se destaca el nombre de Lope de Vega en la lírica de la época. En cuanto al género épico, no hay ninguna innovación en el siglo XVII. Solo se continúan las formas épicas del XVI. Las epopeyas, que tenían rasgos mitológicos, casi desaparecieron. La única epopeya que tenía popularidad y estimación literaria fue la araucana, mientras que otros seguían la forma culterana. Respecto al teatro, es el único género que disfrutó de la expresión máxima en este siglo. Es el gran siglo del teatro castellano. El cuadro de autores, junto con la calidad del teatro, hace que este teatro español del XVII llegue a su máxima plenitud. Los nombres de algunos dramaturgos excepcionales inundan esta época. Lope de Vega, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, Rojas Zorrilla, Calderón de la Barca, Cubillo de Aragón, Vélez de Guevara o Guillén de Castro. Este periodo tuvo un florecimiento breve, pero todos los géneros dramáticos tuvieron una magnífica expresión en la comedia y la tragedia, el drama, el teatro filosófico y teológico. Dentro de la comedia hubo diferentes tipos, como comedia de fantasía, histórica, fabulosa, mitológica, etc. Una manifestación típicamente española fue el auto sacramental. La prodigia de los autores y dramaturgos fue fenomenal. Por ejemplo, Tirso de Molina escribió casi 500 obras. Muchos autores franceses copiaban y reconocían a los dramaturgos españoles. Con la muerte de Calderón de la Barca, que marcó el fin de la época barroca, la riqueza del teatro español se fue perdiendo. Dicen los críticos que gracias a la producción teatral de esta época, el tesoro literario español se enriqueció mucho. Es debido a que el género teatral del siglo XVII se iguala al del siglo XVI en la producción literaria, y por eso los dos siglos se llaman en su conjunto los siglos de oro o la edad de oro. Vamos a hablar ahora de la prosa. Junto con la lírica, es la prosa la que más experimentó con el cambio más profundo. Las tres características más importantes de la prosa de la época son la originalidad, la agudeza y el ingenio. Pero carece de la opulencia y limpieza de la época anterior, como en las obras de Fray Luis de Granada o Fray Luis de León. Por otra parte, la prosa de la época de Gracián y Quevedo tiene mucha belleza y expresividad. La prosa, como en el pensamiento de la época, no sabe dónde va. Tiene saltos desiguales y no tiene dominio de palabra y concepto. Es cortada y tiene una construcción paratáxica con metáforas audaces que penosamente no dejan rastro. La prosa de esta época es más apta para el lanzamiento de las ideas que para exponer las verdades y principios. Sin embargo, forma parte de la Edad de Oro, que sufrió una decadencia al final del siglo XVII. Vamos a hablar ahora sobre el culteranismo.
la otra parte de la balanza. El inventor de la palabra culteranismo, o mejor dicho, el que la utilizó por primera vez, fue Bartolomé Jiménez Patón, a quien aludió Lope de Vega en los versos que siguen a continuación. Gente ciega, vulgar y que profana lo que Patón llamó culteranismo. La poesía española de la época muestra rasgos italianos y es influida por la poesía italiana. Pero las escuelas de la poesía española desarrollaron un culteranismo por su propio impulso. El culteranismo no es un fenómeno nuevo, es decir, es tan antiguo como la poesía. Podemos descubrir rasgos culteranos en la poesía de la antigua Grecia y también en la de Petrarca y sus imitadores. La poesía culta había seguido una línea desde Herrera y Juan de Mena hasta el siglo XVII. Además, el Renacimiento, que engendró una idealización de lo clásico grecolatino, dio luz hacia este culteranismo, hacia este cultismo. Así se lo consideraba como el ideal de la poesía y por eso comenzó una lucha para acercarse a los grandes de la poesía grecolatina. Eso creó problemas, porque la estructura del castellano no era la adecuada para adoptar las técnicas grecolatinas. Todos los aspectos de tal poesía, innovaciones léxicas, con introducción de neologismos, de vocablos cultos, innovaciones sintácticas, con violencias de hipérbaton desconocidas antes, innovaciones literarias, con el empleo de metáforas originales e insólitas, hicieron que la poesía castellana descendiera en la oscuridad por falta de adopción de estas medidas. No obstante, la poesía castellana se ennoblecía y la frase se purificaba a causa de la helenización y la latinización. El diccionario de la Real Academia define el culteranismo como, y cito, lo que consiste en no expresar con naturalidad y sencillez los conceptos, sino falsa y amaneradamente, por medio de voces peregrinas, giros rebuscados y violentos y estilo oscuro y afectado. Tiene ambos aspectos, positivos y negativos. Los negativos lo empujan hacia la oscuridad y los positivos lo alaban para su musicalidad y originalidad. El culteranismo español es la condensación de los ideales poéticos del Renacimiento, aparte de lo que el barroco ofrece. Se dice que es un movimiento de minorías, por la única razón de que los poetas culteranos sabían que no iban a tener muchos lectores. Creían en utilizar un lenguaje fuera de lo ordinario y de lo vulgar. Es decir, tenían como objetivo crear un lenguaje con metáforas, paráfrasis, etc., nuevo, alto y extravagante, porque lo extraordinario no podía ser creado utilizando lo ordinario. Destaca Roca Franquesa los factores siguientes de los procedimientos del culteranismo. El de buscar un lenguaje apropiado debe tener, primero, vocabulario, segundo, sintaxis, tercero, un lenguaje poético, utilizando metáforas, 4, motivos mitológicos. Pero los poetas culteranos españoles no introducían ninguna modificación nueva al estilo.
El léxico que se enriquecía fue debido a las innovaciones de los poetas, quienes prestaban liberalmente del caudal idiomático que ofrecía el latín. Esto hizo muy difícil ser entendido por el lector. La sintaxis del lenguaje tuvo muchas modificaciones debido al uso extenso de metáforas e hipérbatón, que fueron usados para crear una nueva lengua. Sin embargo, como decían los críticos de Góngora, esto empujó a la lengua hacia la oscuridad, porque el castellano no permitía tantos cambios en su estructura como el latín. La metáfora es la base de toda poesía. El poeta la utiliza para establecer una relación entre la palabra y un significado simbólico. Pero los culteranos se refieren a la metáfora estrictamente literaria, que consiste en trasladar un término de su primera y más directa significación a otra que no es suya propia. Esto también hace a la poesía culterana difícil de entender. El último factor son los motivos mitológicos, que inundan la poesía culterana tanto que después de casi cada 2 versos hay alusiones a la mitología grecolatina que el lector ordinario no podía entender. Y ahora vamos a pasar a hablar del conceptismo, que es el otro lado de la moneda. Es como una antípoda del culteranismo, que juntos definen el ámbito literario de la época barroca. Hemos mencionado que es muy difícil dibujar una frontera específica entre el culteranismo y el conceptismo. Decir que el culteranismo se ocupa por la forma y el conceptismo por las ideas es destacar una de sus diferencias más básicas. El conceptismo aparece casi junto con el culteranismo. Dice Menéndez Pelayo lo siguiente: el conceptismo, lejos de nacer de penuria intelectual, se fundaba en el refinamiento de la abstracción. Era una especie de escolasticismo llevado al arte. No se puede decir muy fuertemente que las circunstancias políticas, religiosas o sociales dieran lugar a este movimiento, ya que floreció al mismo tiempo en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia, y no tenían las mismas circunstancias que España. El conceptismo del barroco da mucha importancia al individuo frente a la sociedad. Dice el crítico Fant que durante la antigüedad fue el sabio un personaje muy importante. En la Edad Media fue el santo. En la primera mitad del Renacimiento fue el erudito. En la segunda mitad fue el cortesano. Y en el barroco fue el ingenio, el factor más destacado del conceptismo. El concepto quiere decir el aspecto intelectual de un tema determinado. Para los conceptistas quiere decir la iluminación recíproca de 2 ideas ingeniosamente ligadas y comparadas entre sí. Por eso, los conceptistas creían en utilizar la antítesis y la contraposición. Cabe destacar que el conceptismo tampoco fue denominado como una escuela literaria en su tiempo, mientras que el culteranismo tuvo mucha difusión. Según su énfasis sobre el contenido, el conceptismo tiene las siguientes características.
Los conceptistas creían en un poder ingenioso dado a pocos hombres privilegiados que les daba la habilidad de crear. El ingenio, entonces, era una característica muy importante. La agudeza, según los conceptistas, es la manifestación del ingenio. Es un pensamiento nuevo, sutil y original. El concepto forma base de toda doctrina. Dicen los conceptistas que, como Gracián, el concepto forma la base de toda la doctrina. Dicen algunos conceptistas, como Gracián, que las obras deben estar llenas tanto de ideas como de un lenguaje apropiado. La obra para ellos es como un árbol. Sus hojas son las voces y el concepto es el fruto final. El humor ya no es renacentista, es decir, los conceptistas ven la vida y la sociedad como un prisma deformador. Su humor es pesado, con burla, y es muy pesimista en contraste con el humor jocundo del Renacimiento. Resulta en el uso de expresiones y sentimientos exagerados y abultados. También los conceptistas tienen esta tendencia ético-docente, en la que quieren enseñar, no deleitar. Tienen una meta política y pedagógica. Por eso los conceptistas prefieren la prosa y no el verso, como los culteranos. Mencionamos que los conceptistas no fueron aficionados de experimentar con la forma, pero no es verdad. No querían confesarlo, sí, pero sus modificaciones conceptuales exigían modificaciones verbales paralelas. No es posible jugar con las ideas sin jugar con las palabras. Ellos también buscaban la metáfora adecuada, al igual que los culteranos. El conceptismo tiene algunas características externas también. La primera es que los conceptistas utilizan mucho la antítesis de palabras, frases e ideas con sorprendente originalidad. La segunda es que usan un laconismo deliberado para afectar al lector. La tercera es que utilizan también las voces del doble sentido. Quiere decir que utilizan palabras y frases que dicen una cosa y significan otra. Cuarto, la hipérbole, es lo menos estudiado de todos los aspectos externos del barroco, pero afecta a ambos, tanto a culteranos como a conceptistas. 5. En el aspecto gramatical, los conceptistas usan el zeugma, es decir, una palabra que conecta muchos elementos, pero por su sentido solo se acomoda a uno. Como conclusión, podemos decir que el barroco es, en muchas maneras, el desenlace del Renacimiento. El idealismo y el humor jocundo del Renacimiento se sustituye por la sobriedad y el pesimismo del barroco. Los límites y los contornos se borran y la forma artística pierde claridad. No obstante, queda claro que el dinamismo que posee el arte y la literatura barroca es casi cinematográfica, es decir, un paso importantísimo en la evolución del espíritu humano. Y eso es todo en cuanto al módulo 12 del paper 10. Muchas gracias. Bien.